Una pequeña alienígena comía sobras como un perro, pero un humano vio en su lugar a una princesa. La colonia minera de Nueva Prospect no era famosa por su hospitalidad. Enclavada entre escarpadas cordilleras en el inhóspito planeta Viridia, existía con un solo propósito: extraer el preciado mineral de la corteza. El asentamiento era una mezcolanza de estructuras prefabricadas, viviendas improvisadas y algún que otro establecimiento que hacía las veces de entretenimiento. El aire olía constantemente a lubricantes industriales y especias alienígenas, una combinación a la que la mayoría de los humanos nunca se acostumbraban del todo. A Mark Hayes ya no le importaba. Tras 3 años trabajando como mecánico en esta colonia atrasada, se había adaptado a la mayoría de sus peculiaridades. Alto y corpulento, con el pelo corto rubio rojizo y ojos azul acero que habían visto bastantes problemas. Mark caminaba por las calles de madrugada con determinación. Su ropa de trabajo, manchada con el fluido hidráulico del día anterior, y sus chalecos de trabajo cargados de herramientas lo identificaban claramente como uno de los innumerables trabajadores que mantenían la colonia en funcionamiento. En su mano llevaba un sencillo sándwich envuelto en papel sintético, roast beef con un toque de mostaza. No era mucho, pero era todo lo que tenía tiempo de preparar antes de su turno de mañana en el complejo minero del este. Su estómago rugía en protesta, pero aprendió a ignorar tales quejas. La paga era buena, aunque las condiciones no lo fueran. Al acercarse al restaurante de Morna, un establecimiento cuestionable dirigido por una vexillana con un talento culinario que casi compensaba su mal carácter, algo llamó su atención. O mejor dicho, alguien. Acurrucada en un frío alféizar metálico cerca de la entrada del restaurante había una pequeña figura. A primera vista, podría haber sido confundida con una niña, pero Mark reconoció su especie de inmediato. Una humanoide loridiana de rasgos delicados, piel azul suave y ojos grandes y expresivos. Esta era una mujer, joven para sus estándares, tal vez equivalente a una adolescente humana. Su cabello azul plateado colgaba en mechones enredados alrededor de un rostro manchado de mugre. El mono que llevaba podría haber sido blanco alguna vez, pero ahora era un mosaico de lágrimas y manchas. Lo que más impactó a Mark fueron sus ojos. Enormes, luminosos y llenos de una cautela que parecía demasiado vieja para su aparente edad. En sus delgadas manos azules, aferraba un trozo de pan, tan duro que parecía haber sido desechado días atrás. Lo mordisqueó con cautela, como una criatura que espera que le arrebaten incluso esta escasa comida. Transeúntes alienígenas, vexilianos, torganos y algún que otro humano, pasaban sin mirarlos 2 veces. Otro refugiado. Otro ser desplazado en una galaxia llena de ellos. Nada digno de mención. Mark aminoró el paso. Debería seguir caminando. Su turno comenzaba en 20 minutos, y el capataz Briggs era un purista de la puntualidad. La chica no era su problema. New Prospect estaba lleno de casos de mala suerte. Maldita sea, murmuró, cambiando de rumbo. La chica leridiana se tensó al acercarse, abriendo aún más sus grandes ojos. Se encogió contra la pared, con el pan a medio comer aferrado protectoramente contra su pecho. «Oye», dijo Mark en voz baja, deteniéndose a una distancia respetuosa. «Pareces hambriento». Ella no respondió, solo lo observó con esos ojos enormes. Mark le ofreció su sándwich. «Toma esto. Es mejor que ese ladrillo que te estás comiendo». La chica permaneció paralizada, su mirada oscilando entre su rostro y la comida ofrecida. «No voy a hacerte daño», dijo con voz suave. «Lo prometo». Tras un momento de vacilación, extendió la mano con dedos temblorosos y tomó el sándwich. Lo olió con cautela, antes de darle un pequeño mordisco experimental. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendidos, y dio otro mordisco más grande. Mark sonrió y se sentó con cuidado en el alféizar de la ventana, a su lado, manteniendo la distancia suficiente para no parecer amenazante. «Bien, ¿verdad? Nada del otro mundo, pero es mejor que rebuscar en la basura».
Ella asintió levemente, sin dejar de comer, con la intensidad concentrada de quien no sabe cuándo llegará su próxima comida. Soy Mark, dijo. ¿Cómo te llamas? Hizo una pausa a medio bocado, como si considerara responder. Siri, susurró finalmente, con voz suave y melódica, a pesar de su vacilación. Encantada de conocerte. Siri. ¿Eres nueva en New Prospect? Volvió a asentir, tragando saliva. 3 días. ¿Familia? Negó con la cabeza, con la mirada baja. Cierto. Mark se pasó una mano por el pelo. Mira, hay un refugio en el barrio este. No es gran cosa, pero es mejor que la calle. Puede que sí. No hay refugios, interrumpió Siri, con el miedo reflejado en su rostro. Me encuentran allí. ¿Quién te encuentra a ti? Negó con la cabeza y volvió al sándwich. El comunicador de muñeca de Mark sonó. Un aviso de 15 minutos para su turno. Oye, tengo que ir a trabajar, pero volveré aquí después de mi turno. Sobre las 7. ¿Estarás aquí? Siri lo miró con incertidumbre, claramente sopesando si confiar en este extraño humano. Traeré más comida, añadió Mark con una pequeña sonrisa. Eso pareció inclinar la balanza. Ella asintió levemente. De acuerdo, cuídate hasta entonces. Él ya estaba calculando cuánto tardaría. Al darse la vuelta para irse, sintió un ligero toque en el brazo. Siri lo miraba, con el sándwich a medio comer en la otra mano. Gracias, dijo simplemente. Algo en su expresión, una gratitud mezclada con una dignidad que trascendía su estado actual, impactó profundamente a Mark. Por un instante, no vio a un refugiado sucio, sino algo completamente distinto. De nada, respondió, y luego se apresuró hacia el complejo minero, con el estómago vacío pero la mina llena. Durante todo el día, mientras reparaba equipos de perforación y parchaba líneas hidráulicas, Mark volvió a pensar en la chica de piel azul. Había visto muchos casos de mala suerte en New Prospect, incluso había ayudado en lo que podía, pero algo en Siri lo inquietaba, el miedo en sus ojos cuando mencionaba el refugio. Su forma de decir, me encuentran allí. ¿Quién buscaba a una chica liridiana medio muerta de hambre? Cuando por fin terminó su turno, Mark pasó por el economato, gastando más créditos de los debidos en comida. Para cuando regresó al restaurante de Morna, la noche había caído, tiñendo las calles del inquietante resplandor púrpura de la iluminación atmosférica de Viridia. El alféizar estaba vacío. Mark se quedó allí de pie varios minutos, observando los callejones y portales cercanos. Nada, ni rastro de Siri. ¿Buscas a la chica azul?, preguntó una voz grave. Mark se giró y vio a Morna, limpiando con 2 de sus antebrazos el mostrador exterior del restaurante. Sí. ¿Viste a dónde fue? El rostro de Morna, una extensión curtida dominada por 3 ojos negros, se arrugó en lo que podría haber sido un ceño fruncido. Los hombres se la llevaron. 3 de ellos. Tipos rudos. Un escalofrío se apoderó de Mark. ¿Cuándo? Hacía unas horas. Luchó, se arañó la cara. ¿Pero qué va a hacer una nimiedad como esa contra 3 Torgans adultos? Morna se encogió de hombros. Así son las cosas por aquí. ¿Por dónde se fueron? Morna señaló con el brazo hacia el distrito industrial. Yo que tú no me molestaría. Eran hombres de Krell. Mark conocía el nombre. Todo Nuevo Prospecto lo conocía. Dryden Krell dirigía la mitad de las operaciones ilegales en la colonia, desde el juego hasta las drogas, con el estómago revuelto, el tráfico de carne. Gracias, dijo. Ya se dirigía hacia donde Morna le había indicado. Tu funeral, humano, gritó tras él. Quizás lo era, pensó Mark, pero no podía quitarse de la cabeza la imagen de esos grandes ojos temerosos, ni la serena dignidad con la que Siri había aceptado su ayuda. Él había prometido volver, y ahora ella estaba en apuros porque la había dejado sola. Iba a encontrarla, cueste lo que cueste. La primera parada de Mark fue el Rusty Gear,
un garito de juego conocido por sus conexiones con las operaciones de Krell. Ubicado en el sombrío corazón del distrito industrial, el establecimiento atendía a mineros y espaciales que buscaban gastar sus créditos duramente ganados en juegos de azar y alcohol sintético carísimo. La entrada estaba custodiada por un enorme Torgan con piel como cuero curtido y ojos pequeños y desconfiados. Mark había hecho reparaciones allí una vez, arreglando sus sistemas ambientales cuando fallaron durante un torneo de alto riesgo. El portero lo reconoció con un gruñido. «Necesito ver a Krell», dijo Mark, fingiendo un tono desenfadado. «El jefe no recibe a nadie sin cita previa», rugió el Torgan. Mark sacó un chip de crédito de su bolsillo, el equivalente a una semana de horas extras. «Solo necesito unos minutos». Mark dijo, «No está. Prueba en las trastiendas. No causes problemas». Dentro del estudio se oía una cacofonía de pitidos electrónicos, idiomas alienígenas y algún que otro grito de victoria o desesperación. Mark se movía entre la multitud, observando los rostros, buscando a los lugartenientes de Krell. Reconoció a algunos habituales, pero a nadie del círculo íntimo de Krell. Un droide servidor se acercó, con sus sensores ópticos parpadeando. «Bebida, señor». «Información», respondió Mark en voz baja. 3 Torgans trajeron hoy a una chica liridiana. Piel azul, cabello plateado. ¿A dónde la llevarían? Los procesadores del droide zumbaron. «Procesando solicitud. Imposible atender. Protocolos de seguridad activados». «Anular código Epsilon 93», dijo una voz melódica a sus espaldas. Mark se giró y se encontró cara a cara con una impactante alienígena. Su piel era de un intenso verde esmeralda que parecía brillar bajo las tenues luces de la guarida. Su largo cabello oscuro le caía en cascada por la espalda, contrastando con su ajustado uniforme médico que dejaba poco a la imaginación. Sus ojos, ámbar con pupilas verticales como las de un gato, lo observaban con abierta curiosidad. Las luces del droide parpadearon rápidamente. «Anulación aceptada». La descripción coincidente de Torgan procedió a procesar la instalación 7, hacía aproximadamente 4,3 horas, con una mujer liridiana no identificada. «Gracias», dijo la mujer de piel verde, despidiendo al droide con un gesto. Volvió toda su atención a Mark. «Estás buscando a la chica liridiana». No era una pregunta. «¿Cómo lo supiste?» «Porque yo también». Extendió una mano delgada. «Soy Nayara, médica». «Oficial de la clínica Kaleni», dijo Mark, estrechándole la mano, notando la extraña calidez de su piel. Mark Hayes, mecánico del complejo este, y ahora, al parecer, rescatador de damiselas en apuros. Sus labios se curvaron en una sonrisa que provocó un calor inesperado en el pecho de Mark. Interesante afición para un mecánico. «Necesitaba ayuda», dijo simplemente. «¿Qué te interesa?» Niara miró a su alrededor, al abarrotado estudio. «Aquí no. Ven». Lo condujo por una puerta lateral hacia un callejón estrecho, con movimientos gráciles y seguros. En la relativa tranquilidad del callejón, se giró para mirarlo. Hace 3 días, una cápsula de escape liridiana se estrelló en las tierras baldías del oeste. La seguridad de la colonia la encontró vacía. Ayer, una joven liridiana acudió a mi clínica con heridas leves. No quiso decir cómo se las había hecho, pero coincidía con la descripción de la superviviente del accidente. La expresión de Niara se tornó seria. Antes de que pudiera hacerle más preguntas, huyó. «La he estado buscando desde entonces». «¿Por qué? ¿Qué tiene de especial?» El sistema de navegación de la cápsula indicaba que provenía de la nave real luridiana Ascendente Luz Estelar. Niara observó atentamente su reacción. Se informó que esa nave fue destruida en un ataque de asaltantes dracónidos hace 2 semanas. Se daba por muerta a toda la familia real. La mente de Mark daba vueltas. «¿Crees que es una superviviente? Posiblemente de la realeza. Y si lo es,
Hay gente que pagaría generosamente por encontrarla, o por asegurarse de que nunca la encuentren. Como Krell, murmuró Mark. Precisamente, aunque dudo que sepa lo que tiene. Para él, probablemente solo sea otra mercancía exótica. La idea le hirvió la sangre a Mark. Tenemos que llegar a la instalación de procesamiento número 7. Exactamente lo que pensaba. Niara sacó un pequeño blaster de una funda oculta bajo su uniforme. Supongo que estás armado. Mark se ajustó el chaleco. Solo herramientas. Pero me va bien con ellas. Sus ojos ámbar recorrieron con admiración sus anchos hombros y fuertes brazos. Apuesto a que sí, dijo, con un tono que dejaba claro que no se refería solo a sus habilidades mecánicas. A pesar de la urgencia de su misión, Mark sintió que un rubor le subía al rostro. Había algo en la forma en que Niara lo miraba, como si fuera un rompecabezas que ansiaba resolver, que le aceleró el pulso. La instalación está en el extremo este de la colonia, continuó, aparentemente ajena a su reacción. Abandonada después de que la compañía minera cambiara al procesamiento automatizado. Es perfecta para la operación de Krell. Aislada, segura y celdas de retención diseñadas originalmente para casos de cuarentena. ¿Cómo sabes tanto sobre Krell? La expresión de Niara se ensombreció. He tratado demasiadas de sus mercancías desechadas. Las que no eran lo suficientemente rentables como para conservarlas. Sostuvo la mirada de Mark directamente. Tengo mis propias razones para querer verlo caer. La intensidad en sus ojos despertó algo en Mark. Admiración mezclada con una atracción primaria que no había sentido en años. Aquí había alguien que entendía lo que significaba enfrentarse a la oscuridad que se cernía sobre lugares como Nueva Prospecta. Vamos a buscar a Ciri, dijo. Se abrieron paso por callejones y pasillos de servicio, evitando las vías principales donde los informantes de Krell podrían detectarlos. Niara se movía con la gracia silenciosa de un depredador, mientras Mark la seguía, impresionado por su conocimiento de los senderos ocultos de la colonia. Al acercarse a la instalación abandonada, una imponente estructura de metal corroído y ventanas oscurecidas, Niara de repente jaló a Mark hacia un rincón oscuro. La inesperada cercanía de su cuerpo contra el suyo le provocó una descarga eléctrica lo recorrió. Guardias, susurró ella, con su aliento cálido en la oreja. A través de la penumbra, Mark distinguió a 2 centinelas Torgan en la entrada principal, armados con rifles de pulso. ¿Alguna otra forma de entrar?, preguntó en voz baja, consciente de las curvas de Niara, apretada contra él en el estrecho espacio. El túnel de mantenimiento pasa por debajo del complejo principal. Sus ojos ámbar brillaron en la oscuridad. Pero necesitaremos una distracción para llegar sin ser vistos. Antes de que Mark pudiera sugerir un plan, una conmoción estalló dentro de las instalaciones, gritos seguidos del distintivo sonido de armas de energía al dispararse. ¿Qué demonios?, murmuró Mark, mientras los guardias abandonaban su puesto para investigar. Niara lo agarró del brazo con más fuerza. Es nuestra oportunidad. Vamos. Mientras corrían hacia la entrada, ahora desprotegida, Mark no podía quitarse la sensación de que lo que ocurría dentro estaba relacionado con Ciri, y tenía la honda sospecha de que estaban a punto de descubrir que la frágil chica que había conocido esa mañana era mucho más de lo que aparentaba. Mark y Niara irrumpieron en la entrada de las instalaciones, agachándose tras una pila de cajas abandonadas mientras otra explosión sacudía el edificio. El pasillo que tenían delante estaba lleno de humo, salpicado por los destellos erráticos de las armas de energía y los gritos de los hombres de Krell. ¿Qué demonios está pasando?, susurró Mark, asomándose por el borde de su escondite. No, empezó a decir Niara, y luego jadeó cuando un guardia Torgon pasó volando junto a ellos, estrellándose contra la pared con una fuerza aplastante. Se deslizó al suelo, inconsciente o peor. Del humo emergió una pequeña figura, su piel azul brillando con una luz etérea. Los ojos de Ciri, ya no temerosos, sino rebosantes de poder, escudriñaron el pasillo. A su alrededor,
Pequeños objetos. Orbitaban como satélites. Herramientas, piezas de metal, incluso el arma de un guardia, todo suspendido en el aire por una fuerza invisible. Telequinesis, exclamó Niara. Un don de la realeza. Por todas las estrellas, sí que lo es. Una ráfaga de pulso proveniente del fondo del pasillo la interrumpió, impactando cerca de los pies de Ciri. La chica se giró, gesticulando bruscamente. El tirador, otro de los Torgans de Krell, fue levantado del suelo y lanzado al techo con una precisión devastadora. Tenemos que llegar a ella antes de que derrumbe todo el lugar, dijo Mark, ya en movimiento. Ciri, gritó. Soy yo, Mark, de esta mañana. La chica se giró hacia su voz, su expresión pasando de la rabia a la confusión. Los objetos que la orbitaban vacilaron. El sándwich, dijo, con una voz extrañamente tranquila en medio del caos. Me diste tu sándwich. Así es, respondió Mark, acercándose lentamente con las manos visibles. Estoy aquí para ayudarte. Soy Niara. Es doctora. La mirada de Ciri se desvió hacia Niara, volviendo la sospecha. No es doctora. Es cazadora. Todos me persiguen. No, dijo Niara con firmeza, enfundando su blaster para parecer menos amenazante. Te busco porque sé quién eres. Lo que eres. Los objetos flotantes comenzaron a girar más rápido. ¿Qué soy? Eres la princesa siriana de Exalar, segunda hija del Alto Consejo Luridiano, declaró Niara. Y estás herida. Por primera vez, Mark notó la mancha azul oscura que se extendía por el costado de Ciri, la sangre filtrándose a través de su mono andrajoso. La chica se tambaleó ligeramente, su poder flaqueaba visiblemente a medida que sus fuerzas menguaban. Déjanos ayudarte, instó Mark, dando otro paso al frente. Te prometo que nadie volverá a hacerte daño. Algo en su tono, o quizás solo sinceridad humana, pareció llegarle. Los objetos suspendidos a su alrededor cayeron al suelo con una serie de ruidos. Duele, admitió, llevándose una mano al costado mientras el brillo se desvanecía de su piel. Niara avanzó con eficiencia profesional, alcanzando a Ciri justo cuando las rodillas de la chica se doblaron. Agarró a la joven luridiana y la bajó al suelo para examinar la herida. Arma de energía, diagnosticó Niara, rasgando el mono para revelar una quemadura grave en las costillas de Ciri. No es mortal, pero necesita tratamiento. Mientras trabajaba, los dedos de Niara rozaron extrañas marcas en la piel azul de Ciri. Intrincados patrones que habían estado ocultos bajo capas de mugre. Sigilos reales, confirmó, mirando a Mark. Es auténtica. Mark vigilaba el pasillo, consciente de que más hombres de Krell podrían aparecer en cualquier momento. Tenemos que movernos. Puede caminar. Puedo caminar, insistió Ciri débilmente, intentando levantarse. No sin ayuda, replicó Niara, aplicando un vendaje sellador rápido de una bolsa en su cinturón. Esto te estabilizará por ahora, pero necesito el equipo adecuado. Mi clínica está demasiado lejos, dijo Niara, ayudando a Ciri a ponerse de pie. Y demasiado obvio. Krell pondrá hombres a la vigilancia en cuanto se dé cuenta de a quien ha perdido. Mis aposentos, sugirió Mark. Complejo este. Viviendas para trabajadores. No es el primer lugar donde buscarían. Niara asintió. Bien pensado. Vamos. Una nueva explosión, más grande que las anteriores, sacudió las instalaciones. Polvo y escombros llovieron del techo. Secuencia de autodestrucción iniciada, anunció una voz automatizada. Cierre de instalaciones en curso. Todo el personal, evacúe inmediatamente. Krell cubriendo sus huellas, gruñó Niara. Típico. Mark abrazó a Ciri, sorprendido de lo ligera que se sentía a pesar de su poder. Salida trasera. Ahora. Corrieron por pasillos llenos de humo, Niara a la cabeza con su blaster listo.
2 veces tuvieron que esconderse mientras grupos de hombres de Krell pasaban corriendo, más preocupados por salvarse que por encontrar a su prisionero fugitivo. Llegaron a una salida de mantenimiento justo cuando otra explosión sacudió el edificio. Niara activó la cerradura y salieron al fresco aire nocturno, huyendo a toda velocidad de las instalaciones. Tras ellos, las llamas comenzaron a envolver la estructura. Sigan avanzando, los instó Niara mientras se abrían paso por callejones hacia el complejo este. Los hombres de Krell estarán buscando en cuanto se reagrupen. Ciri se movió en los brazos de Mark. Sus grandes ojos reflejaban las llamas distantes. ¿Por qué?, preguntó en voz baja. ¿Por qué ayudarme? Mark la miró, recordando a la pequeña y asustada niña que había conocido esa mañana. Porque lo necesitabas, dijo simplemente. Y porque en esta roca, los humanos cuidan de quienes no pueden cuidarse a sí mismos. Típico humano. Respuesta, comentó Niara con un dejo de admiración. Tu especie tiene una compulsión irracional por proteger a los vulnerables, incluso a costa de ti. Lo dices como si fuera algo malo, respondió Mark con una media sonrisa. No está mal. Fascinante. Sus ojos ámbar se encontraron con los suyos, llenos de algo más que interés profesional. La mayoría de las especies evolucionan para proteger solo a los de su propia especie. Los humanos extienden ese instinto a los demás. Es atractivo. La forma en que dijo atractivo envió una corriente cálida por el cuerpo de Mark, a pesar de la peligrosa situación. Había algo en la mirada de Niara, un anhelo que no tenía nada que ver con su misión actual, que le aceleró el pulso. Llegaron al complejo este sin incidentes, deslizándose a las habitaciones de los trabajadores por una entrada de servicio que Mark sabía que rara vez estaba vigilada. Sus habitaciones eran pequeñas pero privadas, una ventaja de su puesto como jefe de mecánicos del turno de noche. No era precisamente lujoso, se disculpó mientras recostaba a Ciri con cuidado en su estrecha cama. Es perfecto, le aseguró Niara. Ya estaba sacando suministros médicos de compartimentos ocultos en su uniforme. El proceso implicaba movimientos que resaltaban sus curvas de maneras que a Mark le resultaban cada vez más distraídas. Mientras Niara trabajaba en la herida de Ciri, Mark aseguró la puerta y las ventanas, y luego preparó una comida sencilla con sus escasas provisiones. La joven princesa lo observó con curiosidad. Eres diferente, observó Ciri en voz baja. No como los demás humanos de aquí. ¿Por qué?, preguntó Mark, colocando una taza de caldo caliente junto a él. Ella. Solo ven piel azul. Extraterrestre. ¿Viste? Hizo una pausa, buscando la palabra una persona. La simple observación impactó profundamente a Mark. Antes de que pudiera responder, Niara se incorporó de su trabajo. Necesita descansar ahora, anunció la médica de piel esmeralda. La herida está limpia y sellada, pero su cuerpo necesita tiempo para recuperarse. Su gente se recupera rápido, pero incluso la sangre real tiene límites. Los ojos de Ciri ya estaban cerrándose. Los acontecimientos del día y sus heridas le estaban pasando factura. En cuestión de segundos, se quedó dormida, respirando profunda y regular. Mark le indicó a Niara que se acercara a la pequeña zona de estar al otro lado de su camarote. ¿Estará bien? Sí, pero no estaremos bien si Krell descubre dónde está. Niara se hundió en una silla, con aspecto repentinamente exhausto. La destrucción de las instalaciones nos dará algo de tiempo, pero no mucho. Entonces necesitamos un plan. Mark se sentó frente a ella, plenamente consciente de cómo la tenue iluminación acentuaba la exótica belleza de sus rasgos. Primero, tenemos que entender a qué nos enfrentamos. Niara se inclinó hacia adelante, bajando la voz para asegurarse de que Ciri no pudiera oírla si despertaba. Se creía que la familia real luridiana estaba completamente destruida. Si se corre la voz de que una princesa sobrevivió, todas las facciones del sector la querrán, concluyó Mark. Para pedir un rescate,
para presionar, para obtener ventajas políticas. Exactamente, la mirada de Niara se fijó en la de él. Y algunos preferirían que no sobreviviera. La gravedad de la situación se apoderó de ellos. Eran dos personas comunes y corrientes, repentinamente inmersas en una crisis política interestelar, con solo su ingenio y las pequeñas habitaciones de Mark interponiéndose entre una joven princesa y quienes la usarían o la matarían. Sin embargo, al mirar a Niara, esta mujer feroz y capaz que lo arriesgaría todo para ayudar a un desconocido, Mark sintió algo más. Una conexión, inesperada pero innegable, se formaba en medio del peligro. La protegeremos, dijo con silenciosa determinación. Cueste lo que cueste. La expresión de Niara se suavizó y extendió la mano para tocarle la suya. El contacto le envió electricidad por el brazo. Sí, asintió, lo haremos. La alerta de emergencia resonó en las habitaciones de Mark exactamente a las 2:37 de la mañana, sacándolo de un sueño ligero en su improvisada cama de cojines en el suelo. Atención a todo el personal del complejo este. Aquí el jefe de seguridad Bourne. Se ha detectado una brecha de contención de nivel 3. Todos los sectores están ahora bajo confinamiento. Permanezcan en sus aposentos hasta nuevo aviso. Los equipos de seguridad realizarán inspecciones puerta a puerta. La cooperación es obligatoria. Mark se puso de pie al instante, reconociendo la voz. No era la del jefe de seguridad, sino la del teniente de Krell, un despiadado dracónido llamado Bourne que se había infiltrado en las fuerzas de seguridad de la colonia años atrás. Nos encontraron, susurró, moviéndose hacia donde Niara, ya despierta, vigilaba a Ciri. Todavía no, respondió Niara con voz serena a pesar de la situación. Pero lo harán. Las inspecciones puerta a puerta son un pretexto para buscarla. Ciri se incorporó en la cama. Sus marcas reales eran más prominentes ahora que Niara se había limpiado bien la piel. Me buscan por lo que sé, dijo con voz más fuerte que antes. Sobre el ataque. ¿Qué ataque?, preguntó Mark, mientras recogía suministros esenciales en una pequeña mochila. El Imperio Draconid planea atacar 3 mundos coloniales humanos en el sector Arcturus, explicó Ciri, haciendo una mueca al moverse. Mi padre descubrió sus planes durante las negociaciones de paz. Por eso destruyeron nuestra nave. No podían dejar que la advertencia llegara a tu gente. Mark y Niara intercambiaron miradas. Esto era más importante que una princesa perdida. Se trataba de evitar una masacre. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Niara. 8 días estándar. Quizás menos ahora. Los grandes ojos de Ciri se fijaron en Mark. Miles de los tuyos morirán si la advertencia no les llega. El peso de la responsabilidad recaía sobre los hombros de Mark. Lo que había comenzado como un simple acto de bondad se había convertido en una misión con implicaciones galácticas. Tenemos que sacarla del planeta, dijo con decisión. Pero con el cierre, un golpe seco en la puerta lo interrumpió. Inspección de seguridad. Habrán. Mark pidió silencio, señalando la pequeña escotilla de mantenimiento en el suelo, un elemento común en todos los aposentos del complejo minero para evacuaciones de emergencia durante fugas de gas. Los túneles, articuló en silencio. Niara asintió, ayudando a Ciri a llegar a la escotilla mientras Mark se acercaba a la puerta. Un momento, gritó, ganando tiempo mientras las mujeres desaparecían por la escotilla. Agarró su chaleco de trabajo y abrió la puerta para encontrarse con 2 guardias Torgan con falsos uniformes de seguridad. Inspección de rutina, gruñó el más grande, empujando a Mark para entrar en la habitación, buscando alienígenas no autorizados. Solo estoy yo, dijo Mark con fingida confusión. Mecánico del turno de noche. Revisa mi identificación. El segundo guardia escaneó la habitación mientras el primero examinaba las credenciales de Mark. El escáner emitió un pitido, confirmando su identidad. ¿Qué es ese olor?, preguntó de repente el segundo guardia, olfateando el aire. Medicamentos.
Ayer me corté con un acoplamiento hidráulico, explicó Mark, mostrando un corte real en el antebrazo. Me curaron en la clínica. Los guardias intercambiaron miradas de sospecha, pero no encontraron nada mientras registraban las pequeñas habitaciones. Tras un tenso minuto, se dirigieron a la puerta. Quédense en sus habitaciones, ordenó el primer guardia. Cualquiera que sea sorprendido en los pasillos será fusilado. En cuanto salieron, Mark cerró la puerta con llave y se abalanzó por la escotilla de mantenimiento, cerrándola tras él. En el estrecho túnel de servicio, Niara y Siri esperaban bajo la tenue luz de emergencia. Se han ido por ahora, susurró. Pero volverán con escáneres que detectan señales de vida. ¿A dónde conducen estos túneles?, preguntó Niara. Sus ojos ámbar reflejaban la escasa luz. A todo el complejo y finalmente, a los pozos mineros principales. Mark tomó la iniciativa, recorriendo el estrecho pasadizo. Conozco estos sistemas mejor que nadie. Hay una bahía de mantenimiento cerca del Pozo 7 que rara vez se usa. Podemos reagruparnos allí. Mientras avanzaban por los túneles, Mark era plenamente consciente de la cercanía de Niara, su cálido aliento rozándole ocasionalmente el cuello cuando se detenían a escuchar a sus perseguidores. A pesar de la grave situación, su cuerpo respondía a su proximidad de maneras que cada vez eran más difíciles de ignorar. Llegaron a la bahía de mantenimiento sin incidentes, una pequeña habitación llena de equipo y repuestos, iluminada únicamente por el suave resplandor azul de la luz de emergencia. Deberíamos estar seguros aquí un rato, dijo Mark, cerrando la puerta. Los protocolos de confinamiento no vigilan esta zona de cerca. Siri se dejó caer en una caja, visiblemente agotada a pesar de su mejoría. Necesito descansar, admitió. Duerme si puedes, le dijo Yara, revisando sus vendajes. Nosotras vigilaremos. Mientras Siri se acurrucaba en una cama improvisada con mantas térmicas de un kit de emergencia, Mark y Niara se dirigieron al otro lado de la habitación, hablando en voz baja. Si lo que dice es cierto, tenemos que llevar esa información al Comando Central de la Tierra, dijo Mark. Pero con la colonia confinada, hay un relé subespacial en el sector administrativo, sugirió Niara. Si pudiéramos acceder a él, Krell lo vigilará. E incluso si enviáramos un mensaje, ¿quién nos creería sin pruebas? La expresión de Yara se tornó pensativa. Hay otra opción. Mi gente mantiene un puesto comercial al otro lado de la cresta occidental. Tienen equipos de comunicación que evitan los canales de la colonia. ¿Tu gente? Mark arqueó una ceja. Creía que trabajabas para la clínica de la colonia. Una leve sonrisa curvó los labios de Niara. Sí, pero también sirvo como observadora para el conclave Verdani. Llevamos un tiempo monitoreando las operaciones de Krell. Eres una espía, dijo Mark, no del todo sorprendido. Recolector de información suena más digno, respondió ella con un dejo de picardía. ¿Te molesta? Sus miradas se cruzaron en la tenue luz azul, y Mark sintió la misma conexión eléctrica de antes, más intensa ahora en la intimidad de su escondite. No, respondió con sinceridad. La verdad es que explica muchas cosas. Como por ejemplo, cómo supiste de los códigos de anulación y de la operación de Krell. Y como reconocí la marca real luridiana, añadió ella. Mi misión era monitorear actividades criminales que pudieran afectar la estabilidad regional. Nunca esperé encontrar a una princesa perdida o... Hizo una pausa, intensificando su mirada. Una humana que lo arriesgaría todo para ayudarla. La forma en que lo miraba aceleró el corazón de Mark. Había admiración en él, pero algo más. Un anhelo que reflejaba su propio deseo creciente. En mi cultura, continuó Niara, bajando la voz hasta casi un susurro. Creemos que el verdadero carácter se revela en momentos de crisis. Tus acciones de hoy han revelado mucho, dijo Mark Hayes. Se acercó más, el aroma dulce y exótico de su piel llenando sus sentidos. Su mano se detuvo sobre su pecho, directamente sobre su corazón golpeado.
Verdani puede sentir emociones a través del tacto, explicó. Su corazón habla claramente, incluso cuando sus palabras son cautelosas. Mark se supo. La alarma lejana a través de los túneles. Este es Dryden Krell. Un fugitivo peligroso se ha infiltrado en el complejo oriental. Una mujer leridiana con conexiones terroristas. Ella está acompañada por 2 cómplices. 10.000 créditos por información que conduzca a su captura. 20.000 para el leridiano. Vivo. ¿Terrorista? Ciri susurró, su rostro pálido. Tuercan todo. Tácticas Draconid estándar, dijo Niara sombríamente. Reescribir la narración para que se adapte a sus propósitos. A partir de ahí, podemos acceder a la cresta occidental a través de los túneles de evacuación de emergencia. Y llegar al puesto avanzado de mi gente, Niara terminó. Podría funcionar. Mientras se preparaban para mudarse, Niara atrapó el brazo de Mark. Su toque enviaba calidez a través de su cuerpo a pesar de su peligro. Esta conversación no ha terminado, dijo suavemente. Sus ojos de Amber prometían algo que hizo su pulso rápido. Imagina lo que podría haber sucedido si esa alarma no hubiera sonado. Mark, Niara y Ciri se mantuvieron en silencio tenso, observando el indicador de niveles lentamente hacia abajo. Susurró mientras el ascensor se detuvo. Estamos debajo de las principales operaciones mineras ahora. Estos túneles no se han usado en meses. Las puertas se separaron de mala gana para revelar un corredor con poca luz tallado directamente del lecho de roca del planeta. Iluminación de emergencia y sombras azules. Misteriosas a través de las paredes ásperas. El aire estaba grueso con polvo mineral. Los túneles de evacuación son 2 kilómetros este, explicó Mark, consultando un pequeño mapa proyectado desde su dispositivo Brist. Sí, suenan los 2 kilómetros del este, explicó Mark, consultando un pequeño mapa proyectado de su dispositivo Brist. Sí. Suena el sonido de los metal de 2 kilómetros, explicó Mark, explicó un pequeño mapa proyectado desde su dispositivo Brist. Sí. Suena el sonido de los 2 kilómetros del este, explicó Mark, explicó un pequeño mapa proyectado de su dispositivo ferial. Sí. Explicó el sonido de los metales de los metales. La mano de Niara fue instantánea a su blaster. El complejo minero se había construido en etapas durante décadas, lo que resultó en una red caótica de pasajes que incluso los mineros veteranos encontraron confuso por una vez. Esta mala planificación funcionó a su favor. 20 minutos de navegación a través de túneles cada vez más estrechos, escucharon voces por delante, una mezcla de dialectos alienígenas que hacían eco de los muros de piedra. Mark señaló el silencio, y se arrastraron con cautela. Alrededor de una curva en el túnel, descubrieron un campamento improvisado. Una docena de extraterrestres de varias especies, Torgans, Vexillanos, incluso unos pocos draconidos, acurrucados alrededor de los calentadores portátiles. Llevaban overoles mineros, sucios y desgastados por el trabajo duro. Trabajadores de turnos. Niara susurró. Mark sacudió la cabeza. No en este nivel, y no durante el bloqueo. Antes de que pudieran retirarse, uno de los extraterrestres, un Torgan canoso con un ojo cibernético, los vio. Intruders. Él gritó, alcanzando un láser minero. El campamento estalló en el caos. Niara empujó a Ciri detrás de ella, levantando su blaster, mientras Mark agarró una longitud de tubería del piso, preparada para defenderlos. «Espera». Una voz humana atravesó la conmoción. Un hombre fornido con una barba gruesa dio un paso adelante. «Lo sé él. Está avanzado por el mantenimiento». Los extraterrestres dudaron, las armas aún levantadas. «Necesitamos llegar a la cresta occidental», dijo Mark. Grabado, incluida una mujer vexillán que se acercó a Ciri con lágrimas en los ojos compuestos. «Mi hermana sirvió en ese barco». Ciri dio un paso adelante,
sus rodamientos reales de repente evidentes a pesar de su ropa hecha jirones. Muchas buenas almas se perdieron, reconoció. Sobreviví para entregar una advertencia sobre los planes de ataque Draconid. ¿Ataque? Jorvik parecía alarmado. En la colonia. En mundos humanos en el sector del Arcturus, explicó Niara. Necesitamos llegar al puesto avanzado de Verdani más allá de la cresta para transmitir una advertencia. Los refugiados reunidos intercambiaron miradas, una comunicación silenciosa que pasa entre ellos. Los túneles de evacuación se derrumbaron en los temblores del mes pasado, dijo el Torgan finalmente. Pero hemos estado cavando un nuevo pasaje. No está terminado, pero podría acercarte lo suficientemente cerca. ¿Por qué ayudarnos? Mark preguntó. La cara desgastada de Jorvik se endureció. Porque algunos de nosotros todavía recordamos lo que significa enfrentarse a la tiranía. Y debido a que este humano asintió hacia Mark, ha arreglado nuestro equipo sin informarnos, mira hacia otro lado cuando tomamos suministros y nos trató con dignidad cuando otros no lo hicieron. Se aseguró de que un Birring Mechania resulte a través de los túneles. Reprogramación de equipos mineros para generar señales de señuelo, el Torgan lideró a Mark, Niara y Ciri a una fisura estrecha en la pared del túnel. Siga esto por 1 kilómetro. Llegará a nuestro sitio de excavación. Más allá de eso, se encogió de hombros en masa. El planeta decide si vives o mueres. Gracias, dijo Ciri con una verdadera gratitud. El Torgan se inclinó nuevamente. Para la casa de Vexilar, es un honor. La fisura fue apenas amplia para los hombros de Mark, que los movían a la altura a través de la áspera de la piedra. El cuerpo de Niara presionó con frecuencia el de Mark. Cada contacto envió una sacudida de conciencia a través de su situación precaria. Escalar antes de que se nivele. Niara probó la cara de la roca, encontrando Esaids. Una expresión calculadora. Puedo ayudar, dijo en voz baja. Mis habilidades no son solo para pelear. Antes de que pudieran interrogarla, los objetos pequeños alrededor de la cámara, las herramientas, las luces, incluso los guijarros comenzaron a flotar suavemente hacia arriba. La telequinesis también funciona en mí mismo, explicó. Puedo aligerar mi peso, tal vez ayudarnos a todos a escalar. Eso ayudaría, admitió Mark, impresionado una vez más por el ingenio de la joven princesa. Mientras se preparaban para la escalada, asegurando sus pocas posesiones, Niara hizo a un lado a Mark. Antes de intentar esto, dijo con voz baja, hay algo que debes saber. Sus ojos ámbar lo mantuvieron con una intensidad que hizo que su pulso se acelerara. En mi mundo, creemos que los momentos más preciosos de la vida a menudo vienen antes de sus mayores desafíos, continuó. Es por eso que los guerreros Verdani a menudo se detuvo, buscando las palabras correctas. Conéctate profundamente con aquellos con quienes luchan junto. Mark entendió su significado al instante. El aire entre ellos parecía cargar con electricidad. ¿Es por eso que me has estado mirando de esa manera desde que nos conocimos? Preguntó, su voz más rugosa de lo previsto. Una sonrisa curvó sus labios esmeraldas. ¿Usted notó? Es difícil. Intenso. Siempre he tenido curiosidad por esa diferencia. Entonces, ¿qué? Entonces descubrimos cuán compatibles son realmente nuestra especie, respondió con una franqueza que envió un calor a través de su cuerpo. Un pequeño sonido de Ciri les recordó que no estaban solos. La princesa estaba cortésmente afirmando su mirada, un débil blue blues coloreando sus mejillas. Liridians puede sintiendo las energías emocionales también, explicó con la vergüenza, no es tan vivígara vivígica como vivígica Verdani. Se rió, un sonido musical que aligeró la tensión en la cámara. Los machos humanos tienen este efecto en mí. Solo este hombre humano, espero, murmuró Mark, ganando una sonrisa juguetona de Niara. Su momento de conexión fue roto por una explosión lejana que sacudió el polvo de las paredes de la cámara.
Han encontrado el campo de refugiados, dijo Mark sombríamente. Necesitamos movernos. Ahora. Ciri se acercó al eje, su expresión determinó. Iré primero. Mis habilidades ayudarán a asegurar el camino. Preparó a Ciri para lo que vino después. Esto le dolió, advirtió, aplicando un anestésico local al lado de la princesa. Pero necesitamos extraer el rastreador para evitar que lo encuentren nuevamente. Ciri asintió valientemente. Haz lo que debes. Cuando Niara realizó el delicado procedimiento, Mark finalizó el señuelo. Listo, anunció. Cuando activamos esto, creará una señal duplicada a medio kilómetro al este. Debería alejar las fuerzas de Krell el tiempo suficiente para que el equipo de extracción nos llegue. Una explosión sacudió el puesto avanzado. El primer cargo por violación detonando contra las defensas externas. Están a través de la primera barrera, informó un guardia. Niara terminó de quitar el pequeño dispositivo de seguimiento de la herida de Ciri. Lo tengo. Mark tomó el rastreador, examinando la tecnología Draconid con interés profesional a pesar de su grave situación. Pequeña cosa desagradable. Activando el señuelo ahora. En la pantalla táctica, observaron cómo la mayoría de las fuerzas de Krell cambiaban repentinamente de dirección, moviéndose hacia la falsa señal. Pero el propio Krell, junto con un pequeño contingente de sus mejores luchadores, continuó hacia el puesto avanzado. No se ha engañado, observó el guardia principal. No, Mark estuvo de acuerdo. Pero hemos adelantado sus números. Ahora peleamos. Los guardias Verdani tomaron posiciones defensivas cuando Mark, Niara y Ciri se retiraron a la cámara interna segura del puesto avanzado. A través del sistema de vigilancia, observaron a las fuerzas de Krell violar la segunda barrera. 2 horas hasta la extracción. Un técnico los actualizó. Niara revisó su blaster. Necesitamos retenerlos hasta entonces. Mark se encontró mirándola. Esta feroz y hermosa mujer alienígena, que había arriesgado todo por una princesa y una misión. En medio del peligro, fue sorprendido por la cantidad que su vida había cambiado. Cambiado desde que ofrecí un sándwich a una chica hambrienta hace solo 2 días. ¿Qué? Preguntó Niara, notando su mirada. Si sobrevivimos a esto, dijo Mark en voz baja, quiero más de una noche para explorar lo que hay entre nosotros. Una sonrisa curvó sus labios esmeraldas. Humanos, siempre haciendo planes frente a probabilidades imposibles. Se acercó, sus ojos ámbar intensos. Pero sí, si sobrevivimos, yo también quiero eso. Su momento fue interrumpido por Ciri aclarando su garganta. Quizás deberíamos centrarnos en la parte sobreviviente primero. La princesa se había convertido en atuendo de Verdani proporcionado por sus anfitriones, una prenda fluida que acentuaba su rumbo real. Con las heridas tratadas y su cabello plateado azul correctamente preparado, miraba cada centímetro la realeza que era. Su Alteza es sabia más allá de sus años, reconoció Niara con un asentimiento respetuoso. Otra explosión sacudió la cámara. En las pantallas pudieron ver a Krell mismo liderando el asalto final a las defensas internas. Tengo una idea, dijo Mark de repente. Pero es arriesgado. Explicó su plan rápidamente. Los ojos de Niara se abrieron, pero ella asintió de acuerdo. Ciri escuchó atentamente, luego agregó su propia sugerencia, una que hizo que Mark y Niara la miraran sorprendido. Extremadamente peligroso, advirtió Niara. Ya no soy la chica asustada que come restos, respondió Ciri con una dignidad tranquila. Soy la princesa siriana Vexilar, y no me escondiré mientras otros pelean mis batallas. La barrera final cayó. Las alarmas sonaron en todo el puesto avanzado cuando Krell y sus mercenarios violaron la entrada principal. 1 hora hasta la extracción, informó tensamente el técnico. Luego tenemos 1 hora para terminar con esto, dijo Mark, recogiendo un arma de energía Verdani. Vamos. Los 3 se mudaron a la posición, listos para ejecutar su plan desesperado.
Mientras las fuerzas de Krell se extendieron a través del puesto avanzado, cazando por ellos, Mark tomó la mano de Niara por última vez. Por suerte, dijo, llevándola a un beso breve pero apasionado. Cuando se separaron, sus ojos ámbar brillaban con un fuego interno. Humanos, dijo con una mezcla de exasperación y afecto, siempre tan dramático. Te encanta, respondió con confianza que no sentía por completo. Su sonrisa fue suficiente. Entonces era hora. Cuando el propio Krell entró en la cámara central, flanqueada por sus guardias, brotaron su trampa. Lo que siguió fue el caos. Disparando armas de energía, los poderes telequinéticos de Ciri arrojan objetos con precisión devastadora, Niara moviéndose con gracia letal entre los mercenarios. Y en el centro de todo estaba Mark, utilizando su conocimiento mecánico para convertir los sistemas de avanzada contra los invasores. En la confrontación final, Krell arrinconó a Ciri, su mano escalada alcanzó su garganta, solo para ser detenida por una fuerza invisible. La joven princesa se puso de pie, su poder telequinético sosteniendo el inmóvil Draconid mucho más grande. No eres nada, gruñó Krell. Un refugiado. Un carroñero que come restos. Soy la princesa siriana Vexalar, respondió con calma. Y amenazaste a mis amigos. Con un gesto que parecía casi informal, ella arrojó al señor del crimen a través de la cámara a una marca de campo de estasis había aparecido en los sistemas de seguridad del Outpost. Krell se congeló en el aire, atrapado. Los mercenarios restantes, al ver a su líder capturado, se rindieron rápidamente. Cuando los guardias Verdani aseguraron a los prisioneros, Mark, Niara y Ciri se reunieron en la cámara central, maltratados pero victoriosos. El equipo de extracción informa que llegarán en 20 minutos, informó un técnico. El Comando Central de la Tierra envía su mayor recomendación. Las colonias humanas en Arcturus han sido advertidas y están preparando defensas. Lo hicimos, dijo Mark, todavía algo asombrado. Lo hiciste, lo corrigió Ciri. Viste a una princesa cuando todos los demás vieron un mendigo. Me diste comida cuando tenía hambre y esperaba cuando no tenía ninguno. Ella tomó su mano en su pequeña azul. Mi gente tiene un dicho, los mayores actos de bondad son los que se realizan sin expectativas de recompensa. Acabo de darte un sándwich, dijo Mark modestamente. Y salvó millones de vidas como resultado, agregó Niara, deslizándose el brazo alrededor de su cintura. Subestimación humana típica. El equipo de extracción llegó justo a tiempo, un elegante barco Verdani que llevaría a Ciri a la Tierra para el asilo formal y el reconocimiento diplomático. Mientras se preparaban para abordar, Niara dejó a Mark a un lado. He solicitado reasignación, le dijo, como Verdani en Lison Toer Central. Eso es conveniente, respondió Mark con una sonrisa creciente. Mi gente está muy interesada en estudiar la compasión humana, dijo, me ofrecí como voluntario para una investigación personal y personal. ¿Qué tan extenso? Preguntó, su corazón acelerando por su toque. Años, tal vez, murmuró, inclinándose más cerca. Si mi sujeto está dispuesto. Su respuesta fue atraerla a sus brazos. Sus cuerpos se unieron perfectamente a pesar de sus diferentes mundos. Desde la entrada del barco, Ciri los observó con una sonrisa. La chica asustada que había comido trozos como un animal callejero se había ido. En su lugar estaba una princesa lista para reclamar su herencia y forjar nuevas alianzas, comenzando con los notables humanos que habían visto su verdadero valor cuando nadie más lo haría. A medida que el barco se levantaba, lo que llevaba a veces, lo que se refleja en un nuevo futuro. Los gestos más pequeños, y a veces un sándwich puede salvar la galaxia.